yo regalé esa silla para que estuvieran llenas de alma, pero hay muchos pueblos que no se quieren levantar. Estoy viendo muchos pueblos desanimados. Me decía el Señor. El Señor decía, recuerda del pueblo de donde has caído, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde has caído. Sabes, tenemos que recordar de lo que hemos perdido en el camino. Se han perdido muchas cosas en el andar, se han perdido muchas cosas espirituales. Hay gente que ha perdido la oración. Hay gente, habemos unos que hemos perdido el ayuno. Habemos otros que hemos perdido la lectura de la palabra. Habemos muchos que hemos perdido la consagración espiritual. Si antes orábamos 2 horas, quizás ahora solamente oramos 5 minutos. Si antes éramos escudriñadores de la palabra, hoy apuramos de la tocamos. Si en mi tiempo libre yo dedicaba el tiempo para ganar almas para Dios, ya quizás no lo estoy haciendo. Porque es que yo tengo muchos compromisos en mi casa. Porque es que yo tengo que trabajar. Porque es que yo tengo que hacer tantas cosas. Y a la hora de servirle a Dios como iglesia, a veces colocamos tantas excusas, colocamos tantos obstáculos, y eso impide que veamos la gloria y el poder de Dios. Todo esto se llama letargo espiritual en nuestras vidas. Todo esto se llama sueño espiritual. Un tiempo en el que se hace difícil servirle a Dios. Un tiempo en el que se hace difícil consagrarse para Dios. Pero aunque se haga difícil, sí se puede servirse a Dios. Aunque se haga difícil, sí podemos vivir consagrados para Dios. Y por eso el Señor desde ayer está conociendo el tiempo. Tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que se está viviendo sobre la tierra es un tiempo difícil. El tiempo que estamos mirando es un tiempo que está establecido en la palabra. Pero que como iglesia de Cristo, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos de adversidad, tenemos que conservarnos bajo el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué estás esperando para volver al altar? ¿Qué estamos esperando para volver a ayunar? ¿Qué estamos esperando para volver a predicar la palabra? Tú no puedes estar sentado, hermano. Tú no puedes estar ahí adormecido, hermano. Tú no puedes decir, Señor, es que no puedo, es que no sé, no. Hay un Dios que te está llamando con un propósito. Hay un Dios que te está llamando porque Él quiere levantar tu vida, porque Él quiere llenarte del fuego del Espíritu Santo. Y la iglesia de Pentecostés era una iglesia que miraba las señales. La Biblia habla que un día Pedro iba al templo de la Hermosa a la oración novena, y dice la palabra que cerca al templo de la iglesia de la Hermosa había un hombre paralítico. Aquel paralítico rutinariamente pedía limosnas a él. Quiere decir que había muchos cristianos que pasaban y le daban una moneda al paralítico, esta moneda. Pero un día venía Pedro hacía el bolsillo y no tenía así y no tenía $1000. Pedro se metía la mano en la túnica y no tenía ni 50 pesos. Pero Pedro vio a aquel hombre y le dijo: paralítico, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, tomando las manos de aquel hombre, le alzó, y aquel hombre se levantó. ¿Sabes qué había en Pedro? En Pedro no había plata, en Pedro no había oro, pero en Pedro había poder del Espíritu. Eso tenemos que tener la iglesia en este tiempo, poder del Espíritu, lleno del Espíritu, para ver las señales de Dios.
limosneros. ¿Cuáles son los cristianos limosneros? Aquellos que son como los cristianos que solamente le daban moneda al paralítico, mas no le brindaban la solución verdadera. Habemos cristianos limoneros. Los cristianos limoneros son aquellos que se conforman con ir y venir a la iglesia. Los cristianos limoneros son aquellos que solamente llegan a este lugar solo por venir. Tienen que haber cristianos como Pedro, que estaban bajo la unción del Espíritu para decirle al alma necesitada: te presento un Cristo de poder, te presento un Cristo que cambia, te presento un Cristo que transforma, que soluciona tu problema. El cristiano limonero va así y se le presenta un alma necesitada de Dios, y si fuera feo se tapa la nariz y sale a mover en la sangre de Cristo. Ni siquiera le dice: Cristo te ama. O si se le acerca, se saca una moneda y se la regala. Pero quizás esa alma está buscando algo mayor que una moneda. El paralítico estaba buscando algo mayor que esa moneda, porque quizás muchos cristianos le daban la moneda, pero a este paralítico la moneda se le acababa y no le servía para su vida espiritual. Pero Pedro le brindó lo que le sirvió para mayor cosa en su vida. Pedro le dio de lo que Dios le había dado, del fuego del Espíritu Santo. ¿Saben cuántas almas en las esquinas, en los campos, en los barrios están esperando que la iglesia llena del fuego del Espíritu Santo? ¿Saben cuántos sectores están esperando que la iglesia que diga: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy del fuego del Espíritu, para que los enfermos sean sanos, para que los cautivos sean libres? Pedro le dio lo que había en su vida espiritual. En este tiempo muchos vamos caminando, pero lo primero que decimos es: Señor, pero si yo tengo problemas. Hay mucho que nos da temor acercarnos a aquel alma que está bajo la condición de la droga. ¿Saben por qué? Porque no tenemos búsqueda, porque nuestro altar espiritual ya no está como estaba antes. Vemos al muchacho y decimos: yo creo que me va a atacar. Nos da miedo meternos por los lugares donde estamos drogaditos, por las caletas, porque pensamos que si entramos nos van a atacar. Pero lo que tú no sabes es que en esos sectores hay almas que están sedientas de experimentar algo diferente. Porque mientras las iglesias en este tiempo se llenan de aire acondicionado, se llenan de templos lujosos, se llenan de apóstoles, se llenan de profetas, se llenan de evangelistas, los campos que están blancos para ser recogidos están vacíos, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. La iglesia de Pentecostés supo aprovechar la mies. Y en este tiempo hay una mies que está en las calles, hay una mies que está en las esquinas, hay una mies que está en los hogares, y el Señor está buscando los obreros para que vayan a recoger aquella mies, para que vayan a trabajar. Pero repito, necesitamos primero algo. Necesitamos entrar al secreto y buscar el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos levantarnos del estado en el que estamos. Necesitamos volver al primer amor que hemos perdido. Y veremos las señales. No seamos cristianos limoneros. Las almas están esperando una palabra de esperanza. Hay almas que
Dios manda a tu casa y toca. De pronto te llegan a pedir un guineo, te llegan a pedir agua, te llegan a pedir comida. Pero ahí tú puedes aprovechar y decirle: mira, Cristo te ama, hijo. Cristo no te quiere ver en esa condición. Pero a veces le abrimos la puerta, sacamos la moneda, sacamos el dinero, se lo damos. Pero no le decimos: Cristo te ama, Cristo te puede cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos perdido esa integridad para predicar. Hemos perdido en este tiempo muchas cosas espirituales. Hay paralíticos que están esperando a la iglesia del juego y del poder del Espíritu Santo. Hay paralíticos en muchos lugares. Y no te hablo de paralíticos físicos, te hablo de gente que espiritualmente está en una condición de paralítico. Es decir, internamente está lleno de problemas, internamente está lleno de dificultad. Pero para que nosotros podamos salir, necesitamos tener el fuego del Espíritu Santo de Dios. Porque el fuego del Espíritu Santo es el que nos respalda. La unción del Espíritu Santo es la que nos da la victoria. Te escucha hablar que aquí en Barranquilla había una iglesia llamada La Cuadrangular. Cuando por aquí entró el avivamiento por esa iglesia, yo no vi eso, pero me lo cuentan. Habían sillas de ruedas, había muletas, había bastones. El que llegaba enfermo ahí no salía enfermo. El que llegaba endemoniado no salía endemoniado. Los cultos no eran cultos de rutina, eran cultos de poder del Espíritu. 30 o 40 años después, en pleno siglo XXI, encontramos que ya no es lo mismo. ¿Será que el Señor cambió? ¿Será que ya el Señor no se mueve? ¿Será que ya el Señor no se derrama? Pues todavía el Señor se sigue derramando. Todavía el Señor se sigue moviendo. Todavía el Señor sigue haciendo milagros. Todavía el Señor sigue haciendo señales poderosas. Pero el Señor, mira, quiere dar en cuenta a muchos cristianos que ya no quieren tener un compromiso espiritual con Dios. Encuentra el Señor que muchos estamos en la iglesia, pero no nos hablamos con el hermano. Encuentra que muchos estamos en la iglesia, pero no estamos bajo la unidad del Espíritu. El Señor encuentra que mientras el líder dice una cosa, el hermano dice otra cosa. El Señor encuentra que hay muchos que de una otra forma a veces entran en discordia. El Señor encuentra que vemos muchos cristianos que estamos caminando bajo la mano de nosotros. Encuentra que vemos muchos que solo sacamos el tiempo para lo que nos sirve a nosotros. El Señor encuentra que vemos muchos que queremos solamente buscar el ministerio, pero no queremos buscar al Dios que nos respalda el ministerio. Y por eso el Señor decía en esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Sabes, una persona que está dormida no se apercibe espiritualmente. Una persona que está dormida está en un estado de inconsciencia, es decir, ahí está descansando su cuerpo. Ahora que se está durmiendo espiritualmente. Durmiendo espiritualmente es cuando el cristiano está desapercibido de su vida espiritual. Está desapercibido de los tiempos que se están viviendo. Los tiempos que se están viviendo